El reloj del colapso ha comenzado a sonar y su tick-tac es lo único que se escucha en las trincheras de Mornahad, lo que hace semanas era una defensa organizada. Hoy se ha transformado en un sálvese quien pueda, bajo el fuego implacable de la artillería rusa. La situación no es solo crítica, es un desastre absoluto que amenaza con engullir a miles de hombres en un cerco que se estrecha cada hora que pasa. Mientras los políticos en Kiev hablan de líneas rojas y garantías internacionales, el soldado en el frente ve cómo sus flancos se desmoronan y cómo la retirada es ya la única palabra que tiene sentido. El frente se desgarra desde Kupiansk hasta las estepas de Zaporizhia, y hoy, en conflicto militar, vamos a analizar cómo se están rompiendo las últimas costuras de la resistencia ucraniana. Bienvenidos a Conflicto Militar. Si este trabajo te ayuda a entender la guerra sin filtros ni propaganda, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y apoyarnos para mantener este proyecto independiente en marcha. No os entretengo más. Continuemos. Empecemos por el punto más candente, donde la lógica militar parece haber sido abandonada en favor de una resistencia desesperada que muchos ya califican de suicida. Los propios combatientes ucranianos, a través de sus canales de comunicación, están lanzando gritos de auxilio que ya no pueden ser ignorados. La zona gris, ese espacio de nadie donde se decidía el destino de la ciudad, se ha evaporado. No hubo posibilidad de consolidar posiciones. Cuando una unidad se ve presionada por 3 de sus 4 costados, sin capacidad de maniobra y con los suministros cortados por drones de ataque constantes, el riesgo de ser atacado por la espalda deja de ser una posibilidad para convertirse en una certeza sangrienta. En el flanco sureste, el desastre ya es tangible. Decenas de combatientes han sido capturados o, peor aún, han pasado a engrosar la lista de las bajas definitivas. El margen de maniobra es inexistente. Ya no hablamos de tácticas de flanqueo o de defensa en profundidad. Hablamos de pura supervivencia en medio del caos. Mientras tanto, en el sector de Pokrovsky, los aviones de asalto del 41º Ejército ruso no dan tregua. Han logrado avanzar hacia Grishino, siguiendo la línea de la orilla sur del río Grishinka. Este movimiento no es casual. Busca estrangular las vías de comunicación que aún sostienen lo poco que queda de la logística ucraniana en la zona. Cada metro que avanzan los blindados rusos es un clavo más en el ataúd de la defensa de Mornahad. Pero el desastre para Kiev no se limita a un solo punto del mapa. Si desplazamos la mirada hacia la región de Zaporizhia, el panorama es igual de desolador para las fuerzas de Zelensky. En Nagersk, una posición que se consideraba un bastión clave para frenar cualquier empuje hacia el norte, prácticamente ha caído. Los paracaidistas de Stavropolia han ejecutado una operación de limpieza urbana con una precisión quirúrgica. Podemos decir, con total seguridad, que Stepanogorsk es ahora territorio bajo control ruso. Los pequeños grupos de soldados ucranianos que aún resisten se encuentran atrapados en los rascacielos del centro, aislados y siendo expulsados gradualmente bloque por bloque. No hay refuerzos llegando, no hay cobertura aérea, solo el sonido de los pasos de los paracaidistas rusos que ya han comenzado a proyectar su avance hacia el norte del pueblo. En el área de Holiopoli, las Fuerzas Armadas rusas han ampliado su zona de control en la margen izquierda del río Gaiker. Han avanzado 500 metros en la zona este de la ciudad, consolidando posiciones en sectores privados que antes eran tierra de nadie. Incluso cuando las fuerzas de Seversk intentan contraatacar estas posiciones avanzadas, la masa de maniobra rusa parece imparable al mismo tiempo. El tercer ejército ha expandido su dominio en el área de Platenovka, demostrando que la presión es constante y multidireccional. Miremos ahora hacia el saliente de Dobrofilet. Aquí, la noticia es la caída de 3 asentamientos clave. Las aldeas de Boykovka, Nikanorovka y Dorosno están ahora bajo control total de los soldados rusos. Los combates persisten por Suketskoye y en las inmediaciones de Shokovo, pero la tendencia es clara. Las brigadas de asalto rusas han logrado avanzar al oeste de Dobrupilia y ya están disputando el control de Barbarovka. La velocidad del avance sugiere que las líneas de defensa ucranianas en este sector han perdido su cohesión, dejando huecos que las unidades de asalto rusas están explotando con rapidez.
En la región de Dnipropetrovsk, la lucha se ha trasladado a Novopavlovka e Ivanovka. El hecho de que estemos hablando de combates en estas localidades indica que la profundidad de las operaciones rusas está alcanzando áreas que hace apenas unos meses se consideraban retaguardia segura. La guerra está llamando a las puertas de nuevas regiones, y la capacidad de respuesta ucraniana parece estar estirada hasta el punto de ruptura. Viajemos ahora hacia el norte, al sector de Kupiansk, donde se está librando una de las batallas más sangrientas y políticamente cargadas de toda la contienda. El mando ucraniano, bajo las órdenes directas de Sersky y con la presión de Zelensky, parece haber apostado por una estrategia de relaciones públicas escrita con la sangre de sus soldados. Tras declarar públicamente que habían recuperado gran parte de Kupiansk, la realidad sobre el terreno los obligó a lanzar contraataques desesperados para intentar que esas palabras no fueran una mentira flagrante ante sus socios occidentales. El resultado ha sido una carnicería. El Grupo de Fuerzas Oeste de Rusia ha detectado y frustrado estos intentos de contraataque al oeste de la ciudad. Aviones de reconocimiento captaron el movimiento de convoyes ucranianos hacia la aldea de Petrovka, en la región de Kharkov. La respuesta no se hizo esperar en coordenadas precisas enviadas a las tripulaciones de drones de ataque que transformaron UMVs blindados y camionetas pick-up en chatarra humeante en cuestión de minutos. El enemigo está lanzando reservas de infantería de manera ininterrumpida, avanzando desde Maskovsave, Sobalevka y Sadovoye, intentando alcanzar el río Askol. Sin embargo, los soldados de la 68ª División y del primer ejército de tanques ruso mantienen sus posiciones. El Ministerio de Defensa ha confirmado que en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido hasta 200 combatientes, además de vehículos blindados M113 de origen estadounidense y blindados turcos. Cobran es una sangría de recursos y vidas humanas, destinada a alimentar una narrativa de resistencia que se desvanece en el barro de Kharkov. Mientras este caos se desarrolla en el barro y las ruinas en los despachos de la Rada Suprema, el tono es de un realismo brutal que raya en el cinismo. David Arakemia, una de las figuras más cercanas a Zelensky, ha dejado claro que cualquier acuerdo de paz que se firme será malo, muy malo, o simplemente no existirá. Sus palabras son un jarro de agua fría para quienes esperan una salida diplomática sencilla, para sentarse a negociar. Pero plantea un dilema existencial sin garantías de seguridad del 100%. Cualquier tregua es solo un preludio para una guerra aún peor. La mención al artículo 5 de la OTAN por parte de Arakemia es reveladora. Lo califica de débil, argumentando que 72 horas para consultas es una eternidad cuando el país estuvo a punto de colapsar en las primeras 72 horas de aquel 24 de febrero. La desconfianza hacia Occidente crece en Kiev al mismo ritmo que cae en sus ciudades. Además, reconoce una realidad que Rusia ha dejado clara desde el principio. El Donbass es la línea roja. Ucrania afirma que no puede renunciar a él, pero sobre el mapa, el Donbass está tiñendo de rojo ruso día tras día, pueblo tras pueblo. La situación general es de una gravedad extrema. No se trata ya de ganar o perder terreno de forma simbólica. Estamos presenciando la erosión sistemática de las capacidades operativas de Ucrania en múltiples frentes de manera simultánea, el reloj del colapso en Minorad, la caída de Stepnogorsk, la destrucción de equipos occidentales en Kupiansk y la desesperanza en las declaraciones políticas forman un mosaico de una derrota que se gesta en tiempo real. La logística falla, los flancos se exponen y el heroísmo individual de los soldados en las trincheras no puede suplir la falta de una defensa organizada y con profundidad estratégica. ¿Cuánto tiempo podrá sostener Ucrania esta presión antes de que una de estas brechas se convierta en una ruptura total del frente? Las reservas se agotan y el equipo enviado por Occidente es destruido antes de llegar a marcar una diferencia real en el campo de batalla. Lo que vemos hoy es un ejército ruso que ha aprendido de sus errores y que está aplicando una presión constante, asfixiante, que no permite al enemigo reagruparse ni respirar.
Si te sirve y te ayuda a entender lo que realmente ocurre, suscríbete a Conflicto Militar, activa la campanita y apóyanos para seguir contando la guerra como nadie más lo hace. Nos vemos en la siguiente transmisión.